se han establecido políticas ambientalistas importantes. Hoy, por ejemplo, tenemos un programa que se denomina la recuperación de ecosistemas mediante polinizadores. Sí. Los polinizadores como las abejas melíferas, las abejas meliponas, los abejorros, la misma mariposa monarca, están en riesgo, están en un punto de riesgo. Entonces es importante manejar y conservar estas especies, y qué mejor que llevar estas especies a lugares en donde podemos recuperar los ecosistemas. Estamos trabajando en comunidades aisladas, en comunidades indígenas, para poder implementar estos proyectos y que al mismo tiempo de la recuperación del ecosistema represente o signifique un ingreso económico para estas comunidades. Sí, efectivamente, hay una paradoja que tenemos que revertir, el que las comunidades más pobres están asentadas en donde están los recursos naturales. Entonces, tenemos que revertir esta paradoja, es decir, cómo conservamos aprovechando o cómo aprovechamos conservando, de tal forma que los proyectos sustentables nos permitan que estas comunidades puedan salir de ese atraso. Y hoy es lo que estamos haciendo, implementando una política que nos permita incluir a las comunidades más pobres. Por otro lado, en el caso de la capital del estado, se está desarrollando un proyecto muy importante para construir infraestructura que permita mayor movilidad, toda vez que el tránsito vehicular, cuando no hay movilidad, se convierte en un factor de contaminación, de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el gobernador en Michoacán está trabajando muy fuertemente en la capital para una inversión importante que está arriba de los 12,000 millones de pesos para infraestructura urbana. Y desde luego estas experiencias que estamos escuchando de otras ciudades como Singapur, como Rotterdam, el poder implementar, como la propia Ciudad de México, desde luego, el transporte a través de la bicicleta. Michoacán está comprometido conjuntamente con esta nación tan importante. México en sí es un país megadiverso, con recursos naturales importantes, ricos, y que nos sumamos al esfuerzo que se está haciendo en el mundo en cuanto a las acciones, a las políticas para la mitigación del cambio climático.